conocimiento de la química, el mol. Para que tú tengas una idea clara sobre qué es, veamos el siguiente ejemplo. Digamos, cuando tú vas al mercado de tu barrio y te compras 1 kilo de naranja, vamos a suponer que te dan 4 de ellas. Entonces allí se está usando como unidad de medida el kilogramo. Porque así se acostumbra a hacer en el comercio, ¿no? Ahora mira el siguiente ejemplo. Supongamos que ahora no son naranjas, sino vas a comprar 1 kilo pero de ciruelas. Aunque tú sabes que son más, pero vamos a suponer que eso sea 1 kilo. ¿Qué número de ciruelas hay acá? Debe haber bastantes, muchísimas. Otra vez, la unidad de medida que estoy usando es el kilogramo. La cantidad de ciruelas es grande ahí. Entonces, pero lo que tú te tienes que ver es este detalle, que cuando lo que se quiere contar es pequeño, porque las ciruelas son pequeñitas, entonces la cantidad de ellas aumenta. Así, con esa idea, también se habla sobre los átomos. Los átomos son muy pequeños, que no se puede ver a simple vista. Imagínate que ahí están ellos. Entonces, la unidad de medida que se va a usar para hablar de ellos es esta. Un mol. Así como sería imposible, sería medio gracioso que tú vayas al mercado y pidas que te vendan una ciruela nada más. El vendedor, el comerciante se va a matar de risa si es así, ¿sí o no? Entonces lo más lógico es que para que sea un trato normal entre dos personas, lo lógico sería que se adquiera una cantidad razonable de ciruelas que puedan llenar tu barriga, ¿sí o no? Igualito es aquí en la química. La unidad de medida es el mol. Y como estos son más chiquitos, que no se ven a simple vista, para que sea razonable hablar de una cantidad de ellos, entonces lo ideal es hablar de un número inmenso de átomos, que es el que te muestro aquí. Mira, los químicos han determinado de que esa es la cantidad de átomos que hay en un mol de ellos. Es una cantidad brutal que es muy difícil que lo podamos imaginar. Tu cerebro puede estallar si lo intentas. En los textos, en varios de ellos, acostumbran redondearlo algo así. Y se escribe de esta manera, en una manera reducida. Eso más o menos está representando ese número que está ahí arriba. A ese número que te menciono,
le han dado como nombre el número de Avogadro, en honor a un científico italiano. Para que tú tengas una idea de cuán grande es ese número, existe este ejemplo. Imagínate de que tú estás en un tubo que es de cristal, bien largo, tiene muchos kilómetros de altura. Y sobre la superficie terrestre se empieza a colocar canicas. Imagínate eso. Si se tiene este número de canicas disponibles, entonces ¿sabes cómo será de grande ese número? Que se va a empezar a cubrir todo el planeta. Y tú sabes cuán grande es. Algún día tú te vas de viaje y ves que el carro corre kilómetros y kilómetros para llegar a un lugar que no está tan lejos. Imagínate cómo será este número que se cubriría de canicas todita la superficie terrestre. Y sobreviven muchas canicas todavía. Y habría para poner una segunda fila de canicas. Y así se pondría sobre toda la superficie terrestre. Y se llenaría una segunda fila de canicas. Y así todavía habría más canicas. Y se seguiría cubriendo en otra fila la superficie terrestre. Así. Imagínate eso. Y se cubriría toda la Tierra y sobrarían canicas todavía. ¿Hasta qué altura alcanzaría con esas canicas? Según los cálculos, aproximadamente alcanzaría para cubrir una altura de 5 kilómetros de canicas. ¿Cómo se utiliza este número de Avogadro en la química? Por ejemplo, ahí está escrito ese número que está allá en forma aproximada y se utiliza así. Supongamos que estos fueran átomos de oro y que los pudiéramos ver. Si tuvieras esa cantidad de átomos de oro, hay un dato en la tabla periódica que tú fácil puedes encontrar, que le llaman el peso atómico. Y en este caso, para este elemento químico llamado oro, dice 197 ahí. ¿Cómo lo puedes entender? ¿Cómo se utiliza eso? Una manera de usarlo es que si tuvieras esta cantidad, un mol de átomos de oro, el peso que tendrían ellos sería 197 gramos. Ese número que tú ves en la tabla de elementos químicos. Que si, por ejemplo, fueran átomos de hidrógeno y tuvieras un mol, el número de Avogadro de átomos de hidrógeno, ahí en la tabla vas a encontrar el número 1 para el hidrógeno. Quiere decir que esa cantidad brutal de átomos de hidrógeno pesaría 1 gramo.
¿Y eso por qué sucede? Porque estos son más chiquitos, tienen menos masa. Por eso pesarían tan poquito. Así entonces puedes utilizar este conocimiento. Quiero anunciar en este momento a toda la comunidad estudiosa y a todas las personas interesadas en el conocimiento matemático y científico, de que a partir de este día el nombre de mi canal ha cambiado y se va a llamar El Inca Matemático, en honor a ese pueblo que vivió por estos lugares de América del Sur y que es un símbolo a nivel mundial, esa cultura incaica. Y esto va como un homenaje a todo ese pueblo que somos sus descendientes y que estudian en forma intensa para progresar en todo lugar donde se encuentren, en las universidades, en los institutos, en los colegios, y va dedicado con todo cariño para esas raíces incaicas. Entonces, ya sabes, ahora sí me puedes ubicar en YouTube y en cualquier lugar donde me puedas ver. Ha sido un gusto estar contigo. Se va este Inca. Nos vemos. ¡Chao!